Durante décadas, su voz fue sinónimo de amor, esperanza y nostalgia. Millones de personas en América Latina, Europa y otras partes del mundo crecieron escuchando sus canciones. Sus melodías acompañaron bodas, celebraciones familiares, despedidas y momentos inolvidables de varias generaciones. Sobre los escenarios parecía invencible. Un artista capaz de llenar estadios y conquistar corazones con apenas unas pocas palabras. Sin embargo, detrás de aquella sonrisa serena y de aquella imagen de estrella intocable, existía una historia mucho más compleja, marcada por pérdidas, sacrificios y heridas que nunca llegaron a cerrarse por completo. Cuando se menciona el nombre de Roberto Carlos, la mayoría recuerda inmediatamente éxitos inolvidables, premios internacionales y una carrera que pocos artistas han logrado igualar. Pero, ¿qué ocurre cuando las luces se apagan? ¿Qué sucede cuando el público deja de aplaudir y el artista regresa a la soledad de su hogar? Son preguntas que rara vez aparecen en los titulares, pero que esconden una verdad profundamente humana. A lo largo de los años, Roberto Carlos enfrentó momentos que habrían sido suficientes para derrumbar a cualquier persona. La fama le otorgó reconocimiento mundial, pero también le exigió un precio que pocos conocían. Mientras millones lo admiraban desde la distancia, él luchaba contra dolores silenciosos, pérdidas irreparables y desafíos que marcarían para siempre su vida personal. La historia que está a punto de conocer no es únicamente la de un cantante legendario. Es también la historia de un hombre que tuvo que aprender a convivir con la ausencia, con el paso del tiempo y con las inevitables consecuencias de una vida vivida bajo el escrutinio público. Es la historia de alguien que alcanzó la cima del éxito, pero que descubrió que la fama no siempre puede protegernos del sufrimiento. Quizás por eso, cuando observamos hoy las imágenes de Roberto Carlos, vemos algo más que a una estrella de la música. Vemos a un hombre que ha recorrido un largo camino, cargando recuerdos felices y también cicatrices invisibles. Algunas de esas cicatrices fueron provocadas por el destino. Otras nacieron de decisiones difíciles, de despedidas inesperadas y de pérdidas que dejaron una huella imborrable. Pero para comprender realmente la magnitud de su historia, debemos regresar al principio. Debemos viajar a los años en los que Roberto Carlos no era una celebridad mundial, sino simplemente un niño brasileño con sueños enormes y recursos limitados. Allí comenzó una historia extraordinaria que cambiaría para siempre la música latinoamericana y que, al mismo tiempo, estaría marcada por desafíos que nadie habría podido imaginar. Antes de convertirse en una leyenda, fue un niño que aprendió demasiado pronto que la vida podía ser tan cruel como hermosa. Y es precisamente allí donde comienza nuestro recorrido. Mucho antes de que el mundo lo conociera como el rey de la música latina, Roberto Carlos era simplemente un niño nacido en una familia humilde del interior de Brasil. Llegó al mundo el 19 de abril de 1941 en la ciudad de Cachoeiro de Itapemirim, en el estado de Espírito Santo. Aquella región estaba lejos del brillo de las grandes capitales y aún más lejos de los escenarios que algún día lo convertirían en una figura internacional. Sin embargo, fue precisamente en ese entorno sencillo donde comenzaron a formarse los valores y la sensibilidad que más tarde definirían su carrera artística. Sus padres trabajaban arduamente para mantener a la familia. Como millones de brasileños de aquella época, enfrentaban dificultades económicas y vivían con recursos limitados. La infancia de Roberto estuvo marcada por la modestia, pero también por un profundo sentido de unión familiar. En un hogar donde el dinero escaseaba, el afecto y la solidaridad eran fundamentales para superar los desafíos cotidianos. Desde muy pequeño mostró interés por la música. Mientras otros niños dedicaban sus días únicamente a los juegos, él sentía una fascinación especial por las canciones que escuchaba en la radio. Aquellas melodías despertaban en su imaginación un mundo diferente, lleno de posibilidades y sueños. Nadie podía imaginar entonces que aquel niño tímido terminaría convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del continente. Sin embargo, la vida le presentaría una prueba dolorosa cuando apenas comenzaba a descubrir el mundo. A los 6 años,
sufrió un grave accidente ferroviario que cambiaría su vida para siempre. El incidente provocó la amputación de parte de su pierna derecha, una experiencia traumática que dejó profundas marcas físicas y emocionales. Para cualquier niño, una situación así habría significado el fin de muchos sueños. Pero Roberto aprendió desde muy temprano una lección que lo acompañaría durante toda su existencia: la capacidad de levantarse después de cada caída. Durante años tuvo que convivir con las limitaciones derivadas del accidente. También tuvo que enfrentar miradas de curiosidad, comentarios incómodos y momentos de inseguridad. Pero lejos de permitir que aquella tragedia definiera su destino, desarrolló una fortaleza interior extraordinaria. Aquella resiliencia sería una de las claves de su futuro éxito. La música comenzó a convertirse en refugio y esperanza. En las reuniones familiares y celebraciones locales, encontraba oportunidades para cantar y expresar emociones que a veces no podía poner en palabras. Su talento empezaba a llamar la atención de quienes lo rodeaban. Poco a poco, la voz que llenaba modestos espacios familiares comenzó a destacarse por su sensibilidad y calidez. Su madre desempeñó un papel fundamental en esos años. Como ocurre en la historia de muchos grandes artistas, fue una de las primeras personas en creer firmemente en sus capacidades. Su apoyo constante ayudó a Roberto a mantener viva la confianza en sí mismo, incluso en los momentos más difíciles. La familia entendía que aquel muchacho poseía un don especial, aunque nadie sabía hasta dónde podría llevarlo. Mientras Brasil atravesaba transformaciones sociales y económicas, Roberto crecía alimentando sueños cada vez más grandes. Observaba con admiración a los artistas que triunfaban en la radio y comenzaba a imaginar que algún día él también podría llegar a esos escenarios. Era un sueño enorme para un joven de origen humilde, pero precisamente esa mezcla de ilusión, disciplina y perseverancia sería la fuerza que impulsaría toda su trayectoria. Lo que aún no sabía era que el camino hacia la fama estaría lleno de obstáculos. Tampoco imaginaba que las heridas de su infancia, tanto visibles como invisibles, terminarían moldeando muchas de las emociones que más tarde transmitiría a través de sus canciones. Aquellos primeros años no solo construyeron al artista, construyeron al hombre que aprendería a transformar el dolor en música y la adversidad en inspiración. A medida que Roberto Carlos dejaba atrás la infancia, la música comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida. Lo que al principio había sido una simple afición, empezó a transformarse en una verdadera vocación. Mientras muchos jóvenes de su edad se preocupaban únicamente por encontrar estabilidad económica, él soñaba con escenarios, micrófonos y canciones capaces de llegar al corazón de las personas. Durante la década de 1950, Brasil vivía una etapa de importantes cambios culturales. La radio se había convertido en el principal medio de entretenimiento para millones de familias, y los nuevos estilos musicales comenzaban a conquistar al público joven. Roberto observaba con admiración a los artistas que triunfaban en las emisoras nacionales, y sentía que aquel universo podía convertirse algún día en su propio destino. Con apenas unos años de experiencia, empezó a participar en pequeños concursos musicales y programas locales. No siempre obtenía los resultados esperados. En muchas ocasiones regresaba a casa con la sensación de que todavía le faltaba mucho camino por recorrer. Sin embargo, cada rechazo fortalecía aún más su determinación. Había aprendido desde niño a convivir con las dificultades y sabía que el éxito rara vez llegaba de manera inmediata. Su primera gran oportunidad apareció cuando comenzó a presentarse en espacios radiales destinados a nuevos talentos. Allí descubrió no solo el poder de su voz, sino también la importancia de conectar emocionalmente con el público. Roberto entendió rápidamente que cantar no consistía únicamente en interpretar una melodía. Era transmitir sentimientos, recuerdos y experiencias que los oyentes pudieran hacer suyos. A finales de los años 50, decidió trasladarse a Río de Janeiro, una ciudad que representaba el corazón artístico y cultural de Brasil. El cambio no fue sencillo. Llegó con grandes sueños, pero también con incertidumbre y recursos limitados. Como tantos jóvenes aspirantes,
Tuvo que enfrentarse a la competencia feroz de una industria que no estaba dispuesta a abrir sus puertas fácilmente. Durante aquellos años iniciales, conoció productores, músicos y empresarios que influirían en su formación profesional. Poco a poco fue construyendo una red de contactos y ganando experiencia sobre los escenarios. Aunque todavía estaba lejos de convertirse en una estrella, comenzaba a llamar la atención por su carisma y por una voz que transmitía una sinceridad poco común. La llegada del movimiento conocido como Joven Guarda marcaría un punto decisivo en su carrera. Roberto Carlos empezó a identificarse con una nueva generación de artistas que buscaban modernizar la música brasileña y acercarla a las tendencias internacionales. Su imagen fresca, su talento natural y su capacidad para interpretar canciones románticas lo diferenciaron rápidamente de otros intérpretes. Sin saberlo, aquellos primeros pasos estaban construyendo los cimientos de una carrera extraordinaria. El joven que había llegado desde una ciudad modesta comenzaba así a abrirse camino en el competitivo mundo del espectáculo. Todavía faltaban años para alcanzar la gloria absoluta, pero el destino ya había comenzado a moverse en su favor. Muy pronto, Brasil entero conocería su nombre, y después lo haría el resto del mundo. La década de los años 60 marcó el comienzo de una transformación extraordinaria. Roberto Carlos ya no era aquel joven desconocido, que luchaba por conseguir una oportunidad frente a un micrófono. Poco a poco su nombre comenzó a aparecer en las emisoras más importantes de Brasil, y sus canciones empezaron a formar parte de la vida cotidiana de millones de personas. El fenómeno de la Joven Guarda se convirtió en una auténtica revolución cultural. Junto a otros artistas de su generación, Roberto representaba la modernidad, la juventud y una nueva forma de entender la música popular brasileña. Su imagen elegante, su voz cálida y su capacidad para interpretar canciones románticas conectaban con públicos de todas las edades. Lo que inicialmente parecía una moda pasajera, terminó convirtiéndose en el nacimiento de una leyenda. Con el paso de los años, Roberto Carlos dejó de ser simplemente una estrella nacional para transformarse en un fenómeno internacional. Sus discos comenzaron a venderse por millones de copias en América Latina, Europa y otras regiones del mundo. Cada nuevo lanzamiento se convertía en un acontecimiento esperado por sus seguidores, quienes encontraban en sus letras historias de amor, esperanza, pérdida y emociones universales. Canciones inolvidables como Detalles, Amigo, Cama y Mesa, y muchas otras consolidaron una carrera que parecía no conocer límites. Su repertorio logró algo que pocos artistas consiguen: trascender generaciones. Padres, hijos y abuelos podían emocionarse con las mismas melodías, encontrando en ellas significados distintos según sus propias experiencias de vida. Los reconocimientos comenzaron a llegar de todas partes. Premios nacionales e internacionales, discos de oro y platino, homenajes y récords de ventas confirmaban lo que el público ya sabía. Roberto Carlos era uno de los artistas más importantes de habla portuguesa y española del mundo. Cada presentación reunía a miles de espectadores. Cada gira reforzaba una conexión única entre el cantante y sus admiradores. Sin embargo, su éxito no se basaba únicamente en cifras impresionantes. Existía algo más profundo. Mientras muchas estrellas brillaban durante unos pocos años para luego desaparecer, Roberto logró mantenerse vigente gracias a una combinación de talento, disciplina y autenticidad. Su público sentía que detrás del artista existía una persona genuina, capaz de expresar sentimientos que muchos no podían poner en palabras. Durante décadas fue considerado el rey de la música romántica brasileña. Su influencia alcanzó a numerosos artistas que encontraron inspiración en su estilo y trayectoria. En una industria donde la fama suele ser efímera, él consiguió permanecer en la cima durante generaciones enteras. Pero precisamente cuando parecía haber alcanzado todo lo que un artista puede soñar, comenzó a hacerse evidente una realidad que suele permanecer oculta tras los reflectores. El éxito tiene un precio. Las giras interminables, la presión constante, las expectativas del público y las responsabilidades de una figura mundial empezaban a generar un desgaste silencioso. Desde fuera,
La vida de Roberto Carlos parecía perfecta. Sin embargo, detrás de los aplausos y de los escenarios repletos de admiradores, empezaban a acumularse cargas emocionales que con el tiempo tendrían un profundo impacto en su vida personal. Y sería precisamente allí, lejos de las cámaras, donde aparecerían algunas de las pruebas más difíciles de toda su existencia. Para millones de admiradores, la vida de Roberto Carlos parecía un sueño hecho realidad. Escenarios repletos, discos vendidos por millones, reconocimientos internacionales y una legión de seguidores que lo acompañaba en cada etapa de su carrera. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras que alcanzan la cima, detrás del brillo existía una realidad mucho más compleja. La fama le otorgó privilegios extraordinarios, pero también le arrebató algo que pocas personas valoran hasta perderlo: la tranquilidad. Con el paso de los años, Roberto descubrió que cada éxito venía acompañado de nuevas responsabilidades. La industria musical exigía constantes giras, grabaciones, entrevistas y apariciones públicas. Mientras el público celebraba cada nuevo triunfo, él debía convivir con una agenda agotadora que dejaba poco espacio para el descanso o la vida personal. La presión era permanente. Cada disco debía superar al anterior. Cada concierto tenía que estar a la altura de las expectativas. Cada aparición pública era observada y analizada por la prensa y los seguidores. En un mundo donde millones de personas esperaban perfección, cualquier error podía convertirse en noticia. Esa situación comenzó a generar un desgaste emocional difícil de ignorar. Aunque Roberto siempre mostró una imagen serena y elegante frente a las cámaras, quienes lo conocían sabían que la responsabilidad de sostener una carrera tan exitosa durante décadas no era una tarea sencilla. El artista que emocionaba a las multitudes también era un ser humano vulnerable, expuesto al cansancio, al estrés y a las dudas que acompañan a cualquier persona. A medida que su popularidad crecía, también aumentaba la distancia entre la figura pública y el hombre privado. La fama construía una imagen casi mítica alrededor de Roberto Carlos, pero esa misma admiración a veces dificultaba que las personas vieran al individuo detrás del ícono. Muchos conocían sus canciones, pero pocos comprendían las cargas que llevaba consigo. Con los años, la soledad se convirtió en una compañera silenciosa de muchos artistas de su generación. Los hoteles, los aeropuertos y las giras interminables podían estar rodeados de miles de personas y, aún así, generar una profunda sensación de aislamiento. Roberto no fue ajeno a esa realidad. El éxito podía llenar estadios, pero no siempre lograba llenar los vacíos emocionales que aparecen en la intimidad. Además, la exposición constante significaba que cualquier acontecimiento personal adquiría una dimensión pública. Los medios seguían cada paso de su vida, alimentando rumores, especulaciones y comentarios que muchas veces poco tenían que ver con la realidad. Aprender a convivir con ese nivel de atención permanente requería una fortaleza extraordinaria. Sin embargo, el verdadero precio de la fama aún estaba por llegar. Las dificultades profesionales podían ser agotadoras, pero nada lo prepararía para las pérdidas y desafíos personales que marcarían profundamente los años siguientes. Detrás del artista, admirado por millones, comenzaban a gestarse momentos de dolor que transformarían para siempre su manera de ver la vida. Y sería precisamente en el terreno más íntimo, el de los afectos y la familia, donde Roberto Carlos enfrentaría algunas de las pruebas más duras de toda su existencia. Si los escenarios fueron el lugar donde Roberto Carlos construyó su leyenda, el ámbito familiar fue el espacio donde mostró su lado más humano. Detrás de la figura admirada por millones existía un hombre profundamente sensible, capaz de experimentar alegrías inmensas, pero también dolores que marcarían su vida para siempre. A lo largo de los años, Roberto vivió diversas historias sentimentales que despertaron el interés de la prensa y del público. Sin embargo, entre todas ellas, una relación ocupó un lugar especial en su corazón: la que mantuvo con María Rita, una mujer que se convirtió en una de las personas más importantes de su existencia. Su historia de amor fue vista por muchos como un ejemplo de compañerismo, respeto y apoyo mutuo. Quienes los conocieron de cerca aseguran que María Rita representaba para Roberto mucho más que una pareja.
Era una confidente, una amiga y una presencia capaz de ofrecer equilibrio en medio de la intensa vida artística que él llevaba. Durante años compartieron momentos felices, proyectos y sueños, construyendo un vínculo que parecía capaz de resistir cualquier dificultad. Sin embargo, la vida tenía preparados desafíos dolorosos. En medio de aquella etapa de estabilidad emocional, apareció una noticia devastadora. María Rita fue diagnosticada con una grave enfermedad. A partir de ese momento comenzó una lucha larga y difícil, marcada por tratamientos, incertidumbre y esperanza. Roberto permaneció a su lado durante todo el proceso, intentando ofrecer apoyo y fortaleza incluso cuando el miedo se hacía presente. La pérdida de María Rita en 1999 se convirtió en uno de los golpes más duros de toda su vida. Para el público fue una noticia triste. Para Roberto fue una herida profunda que nunca terminó de cerrar por completo. Años después continuaría recordándola con emoción, demostrando que algunas personas dejan una huella imposible de borrar. La muerte de su compañera transformó muchos aspectos de su existencia. Amigos cercanos han señalado que aquel acontecimiento cambió su manera de enfrentar el tiempo, el éxito y la propia fragilidad humana. Aunque continuó cantando y realizando presentaciones, una parte de él parecía haber quedado para siempre ligada al recuerdo de aquella historia de amor. La relación con sus hijos también ocupó un lugar importante en su vida. Como ocurre en muchas familias expuestas a la fama, existieron desafíos derivados de la distancia provocada por el trabajo, las giras y los compromisos profesionales. Mantener el equilibrio entre la carrera artística y las responsabilidades familiares nunca fue sencillo. Aún así, Roberto intentó preservar los vínculos afectivos que consideraba fundamentales. Con el paso de los años, aprendió que el verdadero valor de la vida no se encuentra únicamente en los premios o en los aplausos. Las experiencias familiares, los afectos sinceros y los recuerdos compartidos adquirieron una importancia cada vez mayor. Aquello que durante décadas había expresado en sus canciones románticas comenzó a adquirir un significado aún más profundo en su propia realidad. Para muchos admiradores, Roberto Carlos representa el amor cantado. Pero detrás de esas canciones existe un hombre que también conoció la pérdida, la nostalgia y la ausencia. Un hombre que descubrió que los sentimientos más intensos no siempre se viven bajo los reflectores, sino en los momentos silenciosos que permanecen grabados para siempre en el corazón. Y aunque las heridas emocionales dejaron marcas profundas, todavía quedaban episodios que pondrían a prueba su fortaleza de una manera inesperada, alterando para siempre la percepción pública de una figura que parecía intocable. A lo largo de su carrera, Roberto Carlos enfrentó numerosos desafíos, pero hubo un acontecimiento que marcó un antes y un después en su vida. No se trató de un fracaso artístico, ni de una controversia mediática capaz de destruir su reputación. Fue algo mucho más profundo, una tragedia personal que sacudió los cimientos de su mundo emocional. La pérdida de María Rita no solo significó la despedida de la mujer que amaba, también representó el derrumbe de una etapa de estabilidad y felicidad que había tardado años en construir. Para alguien acostumbrado a llenar estadios y recibir el cariño de millones de personas, enfrentarse a un dolor tan íntimo resultó una experiencia devastadora. Quienes siguieron de cerca aquellos años recuerdan un cambio evidente en su actitud. Aunque continuó cumpliendo con sus compromisos profesionales, muchos percibieron una tristeza silenciosa detrás de sus apariciones públicas. Las canciones románticas que durante décadas habían emocionado al público parecían adquirir un significado aún más profundo. Ya no eran solo interpretaciones, eran emociones vividas en carne propia. La tragedia también provocó un período de reflexión. Roberto comenzó a hablar con mayor frecuencia sobre la importancia de la fe, de la familia y del valor de los momentos compartidos con los seres queridos. El artista que había dedicado su vida a cantar sobre el amor, ahora debía aprender a convivir con la ausencia. A diferencia de otras celebridades que reaccionan al dolor alejándose completamente de la vida pública, él eligió seguir adelante. Sin embargo, hacerlo no significaba olvidar. Cada concierto, cada entrevista y cada homenaje
parecía estar acompañado por el recuerdo de una persona que había dejado una huella imborrable en su corazón. Para muchos admiradores, este fue el verdadero punto de inflexión de la historia de Roberto Carlos. No porque destruyera su carrera, sino porque transformó profundamente al hombre detrás de la leyenda. Desde entonces, su imagen pública estuvo marcada por una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que despertó aún más respeto entre quienes lo seguían. Aquella pérdida le enseñó una lección que compartiría indirectamente a través de sus canciones y de su ejemplo personal. Incluso las figuras más admiradas del mundo no están protegidas del sufrimiento. Y en ocasiones, las heridas más profundas son precisamente las que nadie puede ver. Tras la pérdida que marcó profundamente su vida, Roberto Carlos entró en una etapa diferente, tanto a nivel personal como profesional. Aunque el dolor nunca desapareció por completo, comprendió que debía encontrar la manera de seguir adelante. No era una decisión sencilla. Cada recuerdo, cada canción y cada rincón de su vida parecían estar conectados con las personas que había amado y perdido. Durante algún tiempo, muchos admiradores percibieron un cambio en su forma de presentarse ante el público. Su imagen seguía transmitiendo serenidad, pero sus interpretaciones parecían contener una carga emocional aún más intensa. Las letras sobre el amor, la nostalgia y la ausencia adquirieron una nueva dimensión. Quienes asistían a sus conciertos sentían que ya no escuchaban únicamente a un cantante, sino a un hombre que hablaba desde la experiencia del sufrimiento y de la resiliencia. Lejos de retirarse, Roberto decidió continuar trabajando. La música se convirtió en una forma de mantenerse conectado con la vida y con millones de personas que encontraban consuelo en sus canciones. Cada presentación era también una manera de rendir homenaje a los recuerdos que seguían acompañándolo. En lugar de permitir que la tragedia lo definiera por completo, transformó ese dolor en una fuente de inspiración. Con el paso de los años, también comenzó a valorar más profundamente los aspectos simples de la existencia. La familia, los amigos cercanos y los momentos de tranquilidad adquirieron una importancia especial. Después de décadas viviendo bajo la presión constante de la fama, parecía buscar cada vez más espacios donde pudiera sentirse simplemente Roberto, lejos del personaje público que el mundo conocía. Su legado artístico continuó creciendo. Nuevas generaciones descubrieron sus canciones, mientras los seguidores de toda la vida permanecían fieles a una trayectoria construida con esfuerzo y autenticidad. A pesar de las heridas emocionales, logró mantenerse como una de las figuras más respetadas de la música latinoamericana. Quizás la mayor victoria de esta etapa no fue un premio ni un récord de ventas. Fue demostrar que incluso después de las pérdidas más dolorosas, es posible encontrar razones para seguir adelante. Roberto Carlos no olvidó el pasado, pero aprendió a convivir con él. Y en ese proceso dejó una lección que trasciende la música. La verdadera fortaleza no consiste en evitar el sufrimiento, sino en encontrar la manera de continuar cuando la vida parece haberse detenido. Cuando se analiza la trayectoria de Roberto Carlos, resulta imposible medir su impacto únicamente a través de cifras, premios o récords de ventas. Su legado va mucho más allá de los millones de discos vendidos y de las incontables presentaciones realizadas a lo largo de más de 6 décadas de carrera. Lo que realmente lo convirtió en una figura extraordinaria fue su capacidad para acompañar emocionalmente a varias generaciones. Sus canciones formaron parte de historias personales en distintos rincones del mundo. Sonaron en bodas, despedidas, reuniones familiares y momentos de profunda reflexión. Para muchos, Roberto Carlos no fue simplemente un cantante. Fue una voz que estuvo presente en algunos de los instantes más importantes de sus vidas. Esa conexión emocional es algo que muy pocos artistas logran construir. También representa una historia de perseverancia. Desde la infancia marcada por dificultades físicas hasta los momentos más dolorosos de su vida adulta, Roberto demostró que el éxito no consiste únicamente en alcanzar la cima, sino en mantener la capacidad de seguir adelante cuando llegan las adversidades. Su trayectoria muestra que detrás de cada logro existen sacrificios, pérdidas y decisiones difíciles que rara vez aparecen en los titulares.
Otro aspecto fundamental de su legado es la influencia que ejerció sobre generaciones de músicos. Numerosos artistas latinoamericanos reconocen haber encontrado inspiración en su estilo, en sus composiciones y en la sensibilidad con la que interpretaba cada canción. Su forma de entender la música romántica ayudó a definir un género entero y dejó una huella que continúa vigente en la actualidad. Sin embargo, quizá la enseñanza más importante de Roberto Carlos no proviene de su carrera artística, sino de su humanidad. A pesar de convertirse en una leyenda, nunca logró escapar a las experiencias que forman parte de la condición humana: el amor, la pérdida, la esperanza y el dolor. Precisamente por eso millones de personas continúan identificándose con él. Con el paso de los años, la figura del artista se ha transformado en algo más grande que una simple celebridad. Roberto Carlos representa la prueba de que la fama puede ser pasajera, pero las emociones auténticas tienen la capacidad de permanecer para siempre. Su música seguirá sonando cuando las noticias hayan desaparecido, y cuando las generaciones futuras busquen comprender por qué tantas personas encontraron consuelo en sus canciones. Esa es, quizás, la verdadera medida de una vida extraordinaria. No la cantidad de éxitos acumulados, sino la huella que permanece en el corazón de quienes escucharon, sintieron y compartieron su historia. La historia de Roberto Carlos no puede resumirse únicamente en éxitos, premios o cifras impresionantes. Detrás de la leyenda existe un hombre que conoció el amor. Enfrentó pérdidas dolorosas y aprendió a seguir adelante cuando la vida parecía ponerlo a prueba una y otra vez. Quizás por eso millones de personas continúan identificándose con él después de tantos años. Su trayectoria demuestra que incluso quienes alcanzan la fama mundial no están libres del sufrimiento. Sin embargo, también nos recuerda que la verdadera grandeza no consiste en evitar las dificultades, sino en encontrar la fuerza para continuar a pesar de ellas. Roberto Carlos convirtió sus alegrías y sus heridas en canciones que acompañaron a generaciones enteras. Hoy, cuando su nombre ya forma parte de la historia de la música, queda una pregunta abierta. ¿Qué es lo que realmente permanece cuando pasan los años, desaparecen los titulares y se apagan los reflectores? Tal vez la respuesta esté en cada persona que alguna vez encontró consuelo, esperanza o un recuerdo especial en una de sus canciones. Porque las estrellas pueden envejecer, los escenarios pueden cambiar y el tiempo puede transformar muchas cosas. Pero las emociones sinceras tienen la extraordinaria capacidad de permanecer para siempre. Y en ese sentido, la historia de Roberto Carlos aún está lejos de terminar.